Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en donde vamos a hablar del país de las maravillas, del país de la fantasía, también conocido como el país de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en un país en donde, a pesar de que se miente de forma descarada y sistemática, aquí nunca pasa nada. Un país en donde efectivamente, a pesar de que la economía se ha paralizado y a pesar de que prácticamente todos los expertos internacionales, todos los organismos internacionales, por ejemplo, la propia Bruselas o incluso la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal aquí en España, la famosa AIREF, a pesar de lo que dicen todos los organismos de que el PIB va a caer de una forma drástica en este año 2020 y en el próximo año 2021, o incluso de que el empleo pues va a caer de una forma drástica en este año 2020 y en el próximo año 2021, a pesar de todo lo que se dice, el gobierno de España, el gobierno de Sánchez e Iglesias, pues dice que efectivamente el empleo casi no se va a ver afectado, a pesar de que la economía está paralizada y tampoco pues el PIB pues va a sufrir una gran caída. Así que ya sabéis, queridos amigos, cuando escuchéis hablar del paraíso, realmente se está refiriendo al país de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, un país en donde todo es perfecto, un país en donde se miente de forma descarada a la opinión pública española y a la opinión pública internacional, en donde, digamos, se falsifican todo tipo de estadísticas, en donde incluso se ocultan a los muertos, o en donde incluso pues se miente de forma descarada diciendo que el empleo, que el PIB pues no va a decaer casi en este año 2020 y en el próximo año 2021, a pesar de lo que dicen todos los expertos y todos los comités internacionales, digamos todos los organismos internacionales, pues a pesar de todo lo que dicen, pues Sánchez e Iglesias, ellos creen que el empleo no va a caer, que el PIB prácticamente no va a caer en este año 2020 y en el próximo año 2021. Obviamente todo esto pues es una profunda crítica, aunque lo hice en formato broma, por así decirlo. Esto es una profunda crítica y pone de manifiesto todo lo que estamos viendo aquí en España. A continuación pues voy a ampliar toda esta información que os he comentado, repito, en formato ironía, pero que realmente es lo que está sucediendo aquí en España, ¿no? Para empezar, mentiras constantes, mentiras sistemáticas y mentiras que efectivamente el gobierno de España pues no tiene la vergüenza de esconder, es decir, las dice abiertamente e incluso miente a la propia opinión pública internacional, como veíamos el otro día, pues que la propia CNN pues puso en evidencia una mentira de Pedro Sánchez, una mentira que decía que efectivamente España era uno de los países que más test realizaba, cuando esto es una profunda mentira. De hecho, España es uno de los países que menos test realiza por cada 1000 habitantes, es decir, es uno de los países que menos test realiza en datos relativos, ¿no? Pero vamos a pasar ahora mismo a materia. Vamos a comenzar con las últimas mentiras de esta semana que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pues nos están diciendo, ¿no? Vamos a recordar una frase, vamos a recordar una declaración del propio Pedro Sánchez. Voy a abrir comillas, voy a leerla, por eso voy a ver para abajo, ¿no? Efectivamente nos decía Pedro Sánchez hace muy poquito, justamente el pasado sábado, nos decía: lo que importa es que son funcionarios del Ministerio de Sanidad quienes, junto a las direcciones de sanidad pública de las comunidades autónomas, deciden de manera coordinada los territorios que pueden pasar de una fase a otra, y esto es lo verdaderamente importante, aseguró Pedro Sánchez el pasado sábado. Es decir, esto está, digamos, dentro del contexto de esas comunidades autónomas que van a pasar de fase, es decir, de la fase 0 a la fase 1. Una fase 1 que efectivamente pues les va a permitir pues grandes libertades, como por ejemplo el poder circular dentro de la propia provincia, y en casos excepcionales entre provincias dentro de una misma comunidad autónoma. También va a permitir esa fase 1 pues reuniones de hasta 10 personas, siempre manteniendo la distancia de seguridad. También va a permitir, por ejemplo, la apertura de terrazas de los bares de hasta un 50% de aforo, o incluso pues va a permitir, entre otras múltiples cuestiones, pues la apertura de tiendas de menos de 400 metros cuadrados sin tener que pedir cita previa, ¿no? Es decir, se está barajando ahora mismo pues qué comunidades pasan a ese estado de desescalada, ¿no? A ese estado de desconfinamiento, por así decirlo, ¿no? Así que, por tanto, esta declaración que os acabo de leer pues hace referencia a ese comité de expertos, a ese digamos organismo de expertos pues que deciden, según Pedro Sánchez, qué comunidades autónomas pasan de la fase 0 a la fase 1, es decir, la fase 1 de desescalada, la fase 1 de desconfinamiento, ¿no? Para poder, pues, por tanto, iniciar de nuevo esa apertura de la economía española, ¿no? Sin embargo, Fernando Simón, es decir, el coordinador, digamos, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, pues nos decía algo completamente contrario. Nos decía que justamente, leo palabras textuales, abro comillas, de esos informes nos responsabilizamos tanto yo como la directora de la Dirección General de Salud Pública, y posteriormente la decisión final se toma a nivel de ministro. Pero vamos a ver, es que aquí hay una clara contradicción.
Pedro Sánchez dice que la decisión final la toma el comité de expertos, digamos, que se ha seleccionado y que es el encargado, por tanto, de evaluar la situación de cada comunidad autónoma y decir, pues, qué comunidades autónomas pasan de la fase 0 a la fase 1. Pero, sin embargo, Fernando Simón, que repito, reitero, es el director del Centro de Coordinación de Alertas y de Emergencias Sanitarias, pues nos dice que la decisión final la toma el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y no, por tanto, ese comité de expertos formado para evaluar la situación de las comunidades autónomas y dictar, por tanto, pues cuáles pasan de una fase a la otra, ¿no? Así que, por tanto, la pregunta del millón es ¿quién toma la decisión final? ¿Quién manda en España? ¿Quién dice qué comunidad autónoma o cuáles no, pues van a pasar de la fase 0 a la fase 1 o cuáles no, ¿no? Es decir, ¿quién toma la decisión final? Esta es la pregunta que en medios de comunicación y que múltiples personas de la opinión pública pues nos hacemos día tras día, ¿no? Pues la respuesta es muy simple, después de que efectivamente pues se haya investigado, que varios medios de comunicación pues hayan investigado, y la respuesta es muy simple. El informe que dictamina ese comité, ese órgano colegiado, ese comité de expertos formado a raíz de la crisis del coronavirus, pues efectivamente parece que su decisión no es vinculante, sino que la decisión final, es decir, el que toma la última palabra y el que dice esta comunidad autónoma va a pasar de la fase 0 a la fase 1 o esta comunidad autónoma no va a pasar, es decir, quien toma la decisión final es el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, y que por tanto ese órgano colegiado de expertos que se formó para evaluar la situación de las comunidades autónomas, pues por tanto tienen, digamos, es decir, su informe, su decisión final no es vinculante, es decir, la decisión que es vinculante es la del propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, ¿no? Entonces, a raíz de esto, pues podemos tener en cuenta varias cuestiones, ¿no? La primera es que el gobierno de España nos iba mintiendo todas estas últimas semanas, diciéndonos que efectivamente quien toma la decisión final pues es el comité de expertos, es decir, es mentira. Quien toma la decisión final, quien dice esta comunidad sí o esta comunidad autónoma no, pues es efectivamente Salvador Illa, el ministro de Sanidad. Obviamente supongo que revisará el informe que dictamina el comité de expertos, pero el comité de expertos no tiene, digamos, decisión vinculante. Y ahora, por tanto, creo que ya podemos comprender lo que os voy a decir a continuación. Voy a leer los datos porque estos datos son verdaderamente significativos y vais a comprender, digamos, la magnitud o la importancia que tiene esto que os acabo de comentar, ¿no? Ahora os voy a leer, pues, las comunidades autónomas, digamos, que más incidencia tienen por coronavirus por cada 1000 habitantes, ¿no? Málaga y Granada tienen una incidencia del coronavirus por cada 1000 habitantes de 3,9 Málaga y 7,5 Granada, ¿no? Sin embargo, Asturias, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja y Navarra pues justamente van a pasar de la fase 0 a la fase 1. Y todas estas comunidades autónomas que os acabo de comentar justamente tienen una incidencia del coronavirus por cada 1000 habitantes superior a las que efectivamente tienen Málaga y Granada. Es decir, en Málaga y Granada, que tienen una menor incidencia del coronavirus, pues justamente no pasan de a la fase 1. Sin embargo, Galicia, Asturias, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Navarra, sí que pasan a la fase 1 cuando tienen, repito, una incidencia mayor que la que tienen Málaga y Granada. Es decir, las comunidades autónomas menos afectadas por el coronavirus no pasan a la fase 1 y, sin embargo, otras provincias o comunidades autónomas que sí que tienen una mayor incidencia a las que tienen Málaga y Granada, pues efectivamente se quedan en la fase 0 y, por tanto, no pasan a ese periodo o esa fase de desconfinamiento o de desescalada, ¿no? Entonces la pregunta es sencilla, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto, no? ¿Por qué Andalucía, por tanto, es una comunidad autónoma que está siendo verdaderamente castigada, no? Pues efectivamente la respuesta es muy simple, porque en Andalucía gobierna Juanma Moreno, que es, digamos, un presidente, es el presidente de Andalucía por el Partido Popular. Y Andalucía siempre fue una comunidad autónoma, pues, muy contestataria al poder gubernamental central del Partido Socialista y de Podemos, ¿no? Es decir, fue una comunidad autónoma que siempre ha criticado o que siempre, digamos, ha estado criticando, pues, las medidas que el gobierno de España central, que el gobierno de Sánchez Iglesias, pues está tomando, ¿no? Entonces, como bien dijo la propia comunidad autónoma Andalucía, pues esto es una clara muestra de que se está castigando a Andalucía, que digamos, de que se está impidiendo que pase a la fase 1 y por tanto poder reactivar su economía, porque efectivamente es un castigo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, porque, repito, fue una comunidad autónoma que mayormente pues ha contestado la nefasta y negligente gestión que llevó a cabo el gobierno central de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, ahora comprendemos por qué existen estas locuras, ¿no? Ahora comprendemos
por qué una comunidad autónoma o una provincia con menos incidencia pues no pasa de fase y otras provincias u otras comunidades autónomas que tienen más incidencia pues sí que pasan de fase, ¿no? Efectivamente ahora entendemos por qué pasa eso, porque efectivamente la decisión final la toma el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que es del PSOE, ¿no? Y no justamente ese comité de expertos en teoría independiente, ¿no? Asimismo también en este país de las maravillas, en el país de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pues parece que no ha afectado la economía prácticamente nada, ¿no? Es decir, a pesar de que hemos paralizado la economía completamente, prácticamente, a excepción de los servicios esenciales, pues efectivamente, según el gobierno de España, pues esto no va a tener incidencia alguna en la economía española. Porque, por ejemplo, pues voy a poner una serie de datos y de ejemplos para que me entendáis, ¿no? Así, por tanto, en cuanto al empleo, mientras que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pues considera que España, a pesar de que la economía se ha paralizado y a pesar de que estamos en plena crisis económica y sanitaria, pues el gobierno de Sánchez e Iglesias considera digamos que el empleo va a descender un 9,7% en el año 2020 y se va a recuperar en torno a un 5,7% en el año 2021. Sin embargo, la propia AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, es decir, un organismo independiente al gobierno de España, pues considera que efectivamente estos datos pues no son así. Que los datos que proporciona el gobierno de España pues son una mentira como una casa, ¿no? Porque justamente la AIREF estima que en el año 2020 el empleo va a caer entre un 9,7% y, atención, un 12,9%. Es decir, los datos que contempla el gobierno de España es el mejor escenario que contempla la AIREF. Porque, repito, la AIREF contempla una caída del empleo de entre el 9,7% y el 12,9%. Es decir, obviamente el empleo, digamos, la caída del empleo digamos que considera el gobierno de España, pues es un escenario demasiado optimista para efectivamente, digamos, los costes en empleo que estamos teniendo últimamente en España por culpa de esa paralización de la economía, ¿no? Asimismo, la propia AIREF también contempla que en el año 2021 la recuperación del empleo pues será en torno del 2,6% y del 3,1%. Sin embargo, recordemos que el gobierno de España pues decía que el empleo en el año 2021 se va a recuperar el 5,7%. Repito, la AIREF contempla una mejoría de entre el 2,6 y el 3,1 y el gobierno de España contempla que el empleo se va a mejorar en torno a un 5,7%. Repito, vivimos en el país de las maravillas. Aquí nunca pasa nada, aquí en el país de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pues efectivamente todo es maravilloso. Estamos en un paraíso en donde el empleo pues se va a recuperar muy fácilmente, en donde el PIB prácticamente pues no ha caído y en donde efectivamente se miente de forma descarada y aquí no pasa nada, ¿no? Repito, esto es una auténtica locura lo que estamos viviendo, digamos, la decadencia de la política, estamos viviendo una situación nefasta, estamos viviendo unos momentos, digamos, increíbles de crisis económica y sanitaria con el peor gobierno de toda la democracia, con un gobierno de coalición, con un gobierno inestable y con un gobierno, como ya he comentado en otros vídeos, con un gobierno con tintes dictatoriales, donde se censura a periodistas, donde se, digamos, oculta preguntas de periodistas en ruedas de prensa y donde efectivamente pues se hacen todas estas mentiras que día tras día tenemos que escuchar en plenas ruedas de prensa oficiales, ¿no? Y que después pues nos viene la propia CNN a desmentir todo lo que el presidente del gobierno pues nos lleva diciendo. Por aquí en España, obviamente, como la prensa está comprada y está manipulada, pues muchas de las mentiras nos tienen que llegar desde fuera, ¿no? Es una auténtica locura lo que está ocurriendo, pero realmente es lo que estamos viviendo muchos españoles, por no decir la mayoría de los españoles, que efectivamente consideramos que este gobierno es legítimo en términos legales, pero es efectivamente ilegítimo en términos morales. Saludos, chao.